Trigo no querían por dos motivos, me explicaron, y entraron en la campaña muy fuerte, hasta tal punto que Monsanto tuvo que renunciar. No hay hoy en día trigo transgénico por eso. Y había dos razones. Entonces la primera era que ellos exportan en Canadá, el trigo se exporta, 80% del trigo se exporta hacia Europa o Japón, y ellos sabían que nosotros, los consumidores europeos, no íbamos a comer este pan, iban a perder su mercado, fue muy claro. Entonces era una razón económica. Y la segunda razón, que a mí me parece muy importante, me contaron que no querían que pasara al trigo lo que ya había pasado a la colza en Canadá. ¿Qué pasó a la colza en Canadá? Pasó que Monsanto introdujo una colza transgénica, Roundup Ready, manipulada para resistir a las fumigaciones de Roundup, y que hoy en día desapareció por completo la colza orgánica, y la colza convencional está por desaparecer nada más que por la contaminación genética y la polinización abierta. Eso significa que los transgénicos acaban con la biodiversidad. Y bueno, una vez más, Monsanto, y el tercer documental que realicé fue aquí, en 2005, se llama En Argentina la soja del hambre, donde recorrí todo el país, en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero, Formosa. Estuve viajando mucho en este país, haciendo un balance de la sojización del país, como se dice, y para mí, hablamos de eso después, tal vez era una catástrofe en todos los campos. Y Monsanto, una vez más. Así fue que propuse otra investigación sobre esta empresa, y con la pregunta: si uno va a leer la página web de Monsanto, se presenta la empresa como, ahora dicen exactamente eso, una empresa agrícola cuyo objetivo es ayudar a los campesinos del mundo a producir alimentos más sanos, al tiempo que se reduce el impacto de la agricultura sobre el medio ambiente. Bueno, así se presenta, ¿no? Y la pregunta mía era si se puede cambiar una empresa que no dice eso. Y así fue que yo trabajé durante 3 años y tomé, antes de hablar del tema de los transgénicos, me interesé por 3 productos que Monsanto ha producido antes, ¿no? Uno de ellos son los PCB, que se conocen aquí porque hay muchos problemas de contaminación ambiental debido a los PCB o policlorobifenilos, que sirvieron de líquidos refrigerantes en los transformadores eléctricos, o en plásticos, pinturas, etcétera, que ahora son prohibidos desde más de 20 años, pero que contaminan el mundo entero porque se acumulan en la cadena alimentaria y son altamente tóxicos. Los PCB se comportan como dioxinas, pueden provocar cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, reducción de las defensas inmunitarias, etcétera, problemas de la reproducción, etcétera. Lo que descubrí es que Monsanto desde el principio, desde los años 30, sabía exactamente que estos productos eran muy tóxicos, y la empresa no dijo nada. Escondió los datos que tenía, y ahora lo sabemos bien porque en 2002 la empresa fue condenada a los Estados Unidos a la mayor multa de la historia industrial. 2002, hace 7 años, no es hace 40 años. $700 millones por haber contaminado una ciudad donde estuve, se llama Anniston, en el estado de Alabama, donde tenía una fábrica de PCB y donde hay hoy 40% de la población, incluidos los niños, que tienen cáncer. Y cuando hubo este juicio, se desclasificaron 500.000 páginas de documentos internos de la empresa, por eso sabemos que sabía todo, que ocultó los datos. Nada más que esos documentos son disponibles en internet, si leen el libro pueden buscarlos, nada más que uno que voy a citar porque resume perfectamente cómo esta empresa trabaja. Es un documento de la 1970, se llama Position Letter
carta de la contaminación, que David centraba el tema, y la carta es mandada a los vendedores de PCB, y se trata de cómo ocultar los datos y responder a las preguntas, porque se habla mucho en aquella época de los problemas de salud que traen a los PCB. Este documento se termina con esta frase: no podemos permitirnos perder un solo dólar de negocio. Entonces, después pasé a otro producto muy simpático también de la empresa, que es el agente naranja, que es un cóctel de 2 herbicidas producidos por Monsanto y otros productores como el Dow Chemicals. El herbicida 2,4,5-T, prohibido hoy en día, pero parece que aquí en Argentina todavía lo utilizan de vez en cuando. 2,4-D también prohibido hoy en día. Y estos 2 herbicidas hacían parte de lo que se llamó el agente naranja, que fue utilizado durante la guerra de Vietnam por el ejército norteamericano. Y el cóctel del agente naranja es muy tóxico porque contiene dioxina. Es la misma historia con Monsanto, porque descubrí que la empresa sabía desde 1948, por lo menos, que el 2,4,5-T era muy tóxico. Este herbicida fue utilizado durante décadas en la agricultura, básicamente como arma química en la guerra de Vietnam. Ellos sabían bien porque tuvieron un accidente en una fábrica en Nitro, que quedó en Virginia, en el año 1948, y los obreros que fueron expuestos durante este accidente tuvieron una enfermedad que no se conocía en esta época, una enfermedad de la piel, que hoy se sabe que es la cloracne, una enfermedad típica de la intoxicación a la dioxina. Y Monsanto tuvo la buena idea de pedir a un médico, el doctor Susskind, de seguir los obreros que habían sido expuestos. Y acumuló muchos datos de los cáncer que tenían estos obreros, se murieron de infartos, etc. Hasta que al final de la guerra de Vietnam, cuando los veteranos norteamericanos quisieron hacer un juicio para pedir reparaciones a los productores de la agente naranja, ellos tenían un problema porque no sabían cómo comprobar la relación entre las enfermedades que tenían, como el cáncer, y la exposición a la agente naranja. Faltaban estudios, siempre es un problema, ¿no? Un problema entre comillas, porque lo utilizan las empresas responsables, utilizan este argumento para acabar con toda demanda, ¿no? Yo siempre digo que cuando hay mucha sospecha con un producto no hay que esperar que contar los muertos antes de tomar medidas, ¿no? Bueno, pero Monsanto dijo: yo puedo hacer un estudio, porque yo tengo un grupo experimental, entre comillas, el grupo de los obreros que habían sido expuestos durante el accidente, de los cuales se sabían que habían sido expuestos, ¿no?